Hola, para este video vamos a ver cómo controlar sus visuales para un evento en vivo. Aquí está un poco el ejemplo de lo que vamos a ver. Va a ser un poco de Python, para que creo que es una forma sencilla. Y este es el desde, no es algo tan complejo. Obviamente, dependiendo de sus necesidades, es cómo pueden tomar este código y lo pueden ir modificando, pero ya con esto pueden controlar de forma sencilla y rápida sus visuales y así no hacer colapsar su computador, porque siempre pasa. Muchas visuales hace explotar todo. Así que, por ejemplo, aquí tenemos la visual y lo tengo conectado a mi teclado, presionando 1, 2, 3, 4. Puedo ir saltando y, como ven, al cambiar el teclado desactiva la que vimos y muestra la nueva. Todo esto, como les dije, va a ser configurado mediante Python y voy a activar todo esto para poder comenzar y explicarles. Primero es importante, y esto tiene que ver, siempre viene por defecto que TouchDesigner corra a 60 frames por segundo, pero por ejemplo si copiamos y duplico todo esto muchas veces, vemos que nuestro TouchDesigner empieza a bajar los frames por segundo, a pesar de que nuestra visual, que este es un ejemplo del tutorial 2 de Light Noodles o fideos luminosos, que está hecho con instanciado, funciona bien, pero ya muchas veces empieza a caer. Entonces, como podemos ver aquí, cuando podemos presionar el botón de cooking, nuestra performance mejora. Entonces, la idea es hacer eso, poder ir activando y desactivando ciertas visuales. Entonces siempre trabajo a 30 frames por segundo para mis visuales, y es importante que este botón que vamos a utilizar, que es el cooking, que es el cocinar, solo está en los componentes o components. No está, por ejemplo, en un movie file. Y aquí tenemos el bypass, que es distinto. Entonces el código que vamos a utilizar ahora solo funciona en los components, ¿ya? Y otra cosa es que utilizo base para mis visuales, no ocupo container por un tema de es más simple, y no tengo problemas con la UI para otras cosas. Voy a dejar limpio todo esto para poder explicarles lo que vamos a hacer. Primero voy a dividir mi pantalla en tres. Aquí va a ir panel, va a ir mi visual. Auto Viewer, creo que Stop Viewer. Después vamos a... tenemos el último text que vamos a ver, Python. Y voy a modificar esto para que no les tape el código. Perfecto. Voy a limpiar. Y déjenme ver. Perfecto. Creo que me falta ver algo. Está vinculado a null 1. Si no lo estoy viendo, esto quiero ver, es porque no es en es panel, perdón. No está view, es panel. Aquí está. Ahí sí. Entonces tenemos nuestra visual arriba a la derecha y abajo a la derecha tenemos todo que se llama, es la consola de código, ¿no? O en general la consola general de TouchDesigner, que nos va a permitir saber qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal en el código. Entonces, vamos a ir por parte. Como les dije, es importante tener que todas estas tengan el mismo nombre visual, y les di un guión abajo, y el número tiene que ser correlativo, es decir, parto con el 0, 1, 2, 3. No puedo saltar del... Aquí tenemos el 4 y así sucesivamente. Estaba copiando y pegando muchas veces y se movieron todas. La idea de esto es que no puedo partir de hacer 0, 1, 5, 8, 16, 17. No, 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 no. Esto tiene que ser en orden, del 0 hacia adelante. ¿Por qué parto con el 0? Después les voy a explicar. Pero es importante esto, ese orden, que tengan el mismo nombre y solamente modificamos el número. Entonces, vamos a partir con el keyboard in y vamos a agregar los botones que son visual 1, 2, 3, 4. Y si los presiono, suelto y se van. Presiono, suelto, presiono, suelto, presiono, suelto y presiono, suelto cada uno de los botones. Para eso tenemos que reconocer qué botón presionamos, pero que se mantenga a pesar de que yo haya soltado el botón. Para eso podemos ocupar el que se llama Logic. Y podemos ir acá e indicar el radio button. Y voy a presionar el 1. Se mantiene a pesar que lo solté. El 2, el 3 y el 4. Nuestro sistema ya tiene memoria. Pero ahora quiero que el sistema solo me muestre un número.
presionado actualmente. Para eso vamos aquí, seleccionamos Fan In. Y está presionado el 2, y voy a presionar. Es importante esto. Si se dan cuenta, el index aquí, el switch, parte desde 0. 0 es un objeto, un número. En código en general, o un array, una lista, no cuenta de... Hay 4 números, es el objeto 1, 2, 3, 4. No, es el objeto 0, 1, 2, 3. Para que no se confundan en esto. Entonces, si vemos, tengo presionado la tecla 2, pero aquí me dice 1. ¿Ya? Si presiono la tecla 1 va a aparecer el 0. Y así si presiono la tecla 3 aparece el 2. Si presiono la tecla 4 aparece 3. ¿Y es por qué? Porque es 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es por eso que nombramos nuestras visuales en ese orden. Visual 0, 1, ahí está, ese versión 1, 2, 3 y así infinitamente. Para tener ese mismo lenguaje y orden que tiene TouchDesigner y en general que tiene el código. Entonces, entendiendo que tenemos este orden sí o sí, la idea es vincular que se active según lo que yo selecciono, es lo que yo quiero ver. Entonces voy a mover todo esto y voy a unir esto a un... Primero vamos a unirlo al switch para que puedan ver, perdón, aquí. Vamos a unir este número y cada vez que yo presiono, como van a ver, vamos a ir cambiando de visual en visual. Este es el básico, pero la idea es ahora que por código vaya a ir mostrando y ocultando las que yo necesito. Por ejemplo, si veo la 0, me vea la 0 si presiono la tecla 2, vea la 2 y oculta el resto, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la 3 y ocultar el resto, y así con la 4, y así infinitamente. Voy a activar todo para que podamos ver paso a paso cada una de las cosas que tenemos que hacer. Para esto vamos a conectar a un chop execute, que quiere decir que aquí tenemos varias funciones, y hay una que se llama value on value change, es decir, cada vez que este valor que está a la izquierda se cambia, podemos hacer algo. Entonces la idea es detectar ese cambio y decir, oh, sucedió algo, tenemos que mostrar la otra visual. Aquí me voy a ir a Edit, y como pueden ver me abrió el Sublime Text, y es porque podemos ir aquí a Edit, Preference, Stats, y pueden seleccionar el software donde quieren editar el texto. En mi caso ocupo el Sublime porque lo tengo. También pueden modificarlo desde acá, pero como pueden ver está muy pequeño y quizás no les sirve para poder entender lo que vamos a hacer. Voy a poner sí. No quiero licencias. Quiero la versión gratis. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir por parte para quienes que no saben un poco de código, pero cada una de estos son funciones. Funciones son un grupo de bueno, es una acción que podemos hacer. Es decir, por decirlo así, función saltar, función correr. ¿Qué tiene que pasar para hacer ciertas cosas? En este caso es on value change, que quiere decir cuando el valor cambia. Voy a escribir un print. Un print es mandar un mensaje, un texto a la consola, porque quiero saber qué está sucediendo. Digo, dime algo que diga, por ejemplo, voy a escribir hi, hola. Voy a guardar, control S en este caso en Windows. Aquí está. Y voy a presionar el teclado para que cambie el número, para que haga el cambio. Voy a presionar en este lado y vamos a ver un mensaje que aparece acá. Entonces, al presionar, recibo el mensaje, porque cambió el valor. Cada vez que voy modificando o presionando distintos botones, aparece esto. Si presiono, por ejemplo, el 3 varias veces, el valor no cambia, se mantiene, es decir, no estamos recibiendo ese mensaje. Entonces, podemos mandar valores aquí, textos. Voy a mandar un valor que va a ser el val, el número que está recibiendo. Voy a guardar y vamos a de nuevo presionar de nuevo el teclado para ver qué estoy recibiendo. Ahí presioné el 1, recibí 0. Recuerden que muestra ese número de ahí. Presioné el 2. El 3, perdón, ahí presioné el 3 y el 4 rápido, y así sucesivamente recibo esos números. Es importante darse cuenta que esos números son con decimales, que estoy recibiendo un 3.0, 1.0, 2.0. Y a eso lo que vamos a llamar es un float. El número int, un entero, es 1, 2, 3, sin ese punto y ese número extra. Es un número limpio, por decirlo así. Pero por la consola está recibiendo más información. ¿Por qué?
Python, lenguajes de programación. Entonces hay que ser consciente de eso. Entonces lo que voy a hacer es esto. Siempre le digo a mis estudiantes de que es bueno generar varios sprints para saber qué está sucediendo. Entonces voy a decir que value para decirme este número es value o valor es igual a val. Perfecto, voy a guardar. Quiero decir value es igual a un número para que no salga solo un número y no saber a qué significa. Y es solamente para temas de orden. ¿Qué nos va a pasar? Voy a presionar el cambio, o voy a presionar otra tecla, mejor dicho, y me va a dar un error. Y esto es importante de entender de por qué. Y lo bueno que aquí me aparece el error. Me dice que hay un problema en la línea 23 en esta función. ¿Y es por qué? Porque lo que estoy tratando de unir es un texto más un float. Y el sistema no puede sumar esas dos cosas. Si puedo sumar un número más un número, 1 más 1 es 2. Pero value, que es un texto, más val, que sale ahí, que es un float, no son lo mismo, no tienen la misma categoría. Por ende, el sistema no lo entiende. Hay lenguajes de programación que son más flexibles y lo mezclan, es decir, saldría values igual 1 o 2, pero para Python no. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar este valor en un string, que es un texto. Y para eso se coloca srt, entre paréntesis, el valor. Perfecto. Entonces ahora estamos sumando un texto más otro texto. Voy a guardar, voy a presionar y me dice valor es igual a 1.0 porque presioné la tecla 2. Si presiono la tecla 3, value es igual a 2 y así sucesivamente. Entonces podemos generar textos o string más complejos agregándole números y cosas así. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora queremos desactivar este cooking. ¿Y cómo lo hacemos? Voy a ir a mostrarles en el código cómo lo hacemos. Voy a modificar acá. Tenemos que primero llamar cada uno de estos nombres de los operadores que creamos de nuestras visuales. Para esto vamos a escribir OP, que significa operator o operador, abrir y cerrar paréntesis y abrir comillas. ¿Qué comillas? Pueden ocupar las comillas que son de A1 o 2, no hay problema. Cuando hay cosas más complejas ahí tienen que elegir cuál es cuál, pero quizá en otro ejemplo más adelante. Pero vamos a utilizar estas simples y vamos a escribir visual guión abajo. Y voy a agregar, para explicar cómo funciona, voy a agregar que lo vamos a afectar siempre al 0.allowed, permitir cocinar. Cooking es igual false. Y aquí siempre está con mayúscula la primera letra. Voy a mover acá, guardar. Voy a presionar cualquier tecla. ¿Y qué va a hacer? Que mi visual 0 se oculte, porque lo dije por texto y lo oculta. Maravilloso. Funciona el código. La idea ahora es hacerlo para cada uno de esos objetos. Para el 0, 1, 2 y 3 y 4. ¿Ya? Para eso, entendiendo que en el print pudimos unir un texto más un número, vamos a usar lo mismo. Ya recuerden que aquí unimos texto más un número. Tuvimos que transformar ese número en un texto. Entonces vamos a agregar visual más string, que es srt. Vamos a agregar srt, abrir y cerrar paréntesis y vamos a escribir val. ¿Ya? Val. Voy a guardar. Y la idea es que según esto, según cada objeto que val representa cada una de las teclas que estoy presionando, modifique ese operador que se llama visual x número y me lo oculte. Perfecto, lo oculte aquí en falso. ¿Qué va a pasar? Vamos a recibir un error. Por ejemplo, los voy a modificar. ¿Y qué pasa? Dice atributo, non-type, objeto, atributo, no reconoce. ¿Y por qué? Porque el valor que estoy recibiendo es 0.0. Y nuestro visual se llama visual 0, no es 0.0. Entonces, ¿y es por qué? Porque como les dije al inicio, esto es un float, no es un int o un entero, un número entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar ese float en un entero. Para eso, podemos hacer, lo bueno es súper simple. Tenemos que poner ese val en un objeto que se llama int. Voy a agregar aquí, igual lo voy a agregar aquí, int. Paréntesis y cerrar. Tengo que agregar uno ahí y hacer lo mismo.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero transformamos ese float en un int y después ese int lo transformamos en texto para que lo pueda interpretar el sistema. Guardamos, voy a cambiar voy a presionar otro volar y ocultó el 1 porque recibí el valor 1. Recuerden que lo transformé a un número entero, voy a saltar a otro, ocultó el que queríamos y ocultó el otro. Maravilloso, funciona, podemos celebrar. Voy a activar todo. Y ahora lo que tenemos que hacer es ocultar y activar el que quiero. ¿Ya? Y aquí se vuelve es un par de código, pero es importante entender cómo lo podemos hacer. Para eso voy a volver a activar todo. Tenemos que pensar que el sistema tiene que ser capaz de, ok, ¿cuál quieres activar y cuál quieres ocultar? Voy a dejar el primero solamente activado y voy a ocultar el resto, ¿ya? Porque el sistema o nuestro código debe tener una memoria y así poder ir activando y desactivando, por ejemplo, activar el 3 y así sucesivamente según los que yo quiera. Entonces voy a dejar el primero activado, solamente por orden. Entonces hay que decirle al sistema cuál es el actual objeto que está activado. Para eso podemos crear una variable. Le podemos llamar caché, pero lo voy a llamar memory o memoria en español. Y le vamos a decir cuál es la visual que está activa. Es la número 0. Vamos a colocar aquí 0. Perfecto. Guardo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a copiar la línea 25. La vamos a pegar. Y hay que pensar en esto. Python funciona desde este orden. Va haciendo las líneas, primero reproduce este print, terminó hizo la línea 25, después terminó hizo la línea 26. Va en orden. Entonces, primero que quiero que me entregue un texto. ¿Qué presioné? Perfecto. ¿Qué valor hice? Después que quiero, oculta la visual 0. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? En vez de val, vamos a colocar memory. Ocúltala. Perfecto, tenemos false. Y ahora el valor la tecla que presioné, colócala true, verdadero, muéstralo. No quiero estos mensajes, voy a guardar. Entonces tenemos ese orden, voy a guardar, voy a presionar otro visual y se ocultó la 0 y se vio la visual 1. Pero cuando activo o presiono otro botón, no se fue la visual 1. Sí activó la nueva, pero no ocultó. Y es porque el sistema no ha cambiado, todavía memory es 0. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un sistema en el que cambie memory, es decir, vaya actualizando esa variable. Para eso voy a dejarlo lo más posible como explicado, que es, luego de esto que tenemos que hacer que memory es igual a val. Tenemos que actualizarlo, que es el actual objeto visual que estamos reproduciendo. Para eso igual lo dejé aquí, voy a dejar otro print para tener un orden. Es decir, el primero quiero que me diga, el primer print que diga cuál es el valor de memory, que va a ser memory. Y abajo, value, cuál es el valor de value. Entonces vamos a saber qué objeto voy a ocultar, perdón, y cuál objeto quiero mostrar. Y solamente para también tener otro orden, voy a agregarle más texto, información a esto, para siempre recordar esto, entre comillas, espacio, un slash, y voy a decir memory es lo que vamos a ocultar, hide, y value es el objeto que vamos a mostrar. En este caso voy a aplicar que diga show. Perfecto. Voy a guardar. Vamos a ir probando. Recuerden que Python lee de arriba hacia abajo y que estamos haciendo primero, es decirle al sistema, dime qué objeto que quiero ocultar, ocúltalo, y qué objeto quiero mostrar, y ahora memory, dale el nuevo valor que es el objeto que actualmente estoy viendo, porque cuando modifique de nuevo, presiono otra tecla, se pueda ocultar este objeto. Perfecto. Lo podemos probar, déjenme revisar si está todo bien. Y lo bueno que podemos mostrar en un print el valor que quiero mostrar. Entonces son buenos mantener esos mensajes. Guardé, voy a revisar, está guardado, sí. Voy a presionar una tecla y me aparece un error. Y esto es por memory. Perfecto. Pasa esto, y esto es por Python, a algunos lenguajes les pasa. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos memory que está aquí arriba, que le decimos que es 0, pero después le modificamos. Python no reconoce que memory de abajo y el de arriba son el mismo. Dice, ¿qué es esto? No entiendo.
Entonces hay que decirle, porque está dentro de una función, es como el hijo de eso. Entonces lo que tenemos que decir, no te preocupes, y lo que queremos que hacer es que modificar esa variable global. Entonces colocamos global memory. Y listo, aquí arriba. Y ahora lo que va a hacer el sistema es de verdad guardar ese número en el memory. Entonces voy a apretar otra tecla. Y aquí, como pueden ver, memory 0 lo ocultó. Y dice que porque presioné el botón 3, que es el 2 aquí en este caso, y lo muestra. Faltó el 3. Y así sucesivamente empieza a hacer. Y lo bueno que el mensaje me permite entender, ocultó el 2, mostró el 3. Y así sucesivamente presiono millones de veces la tecla y va ocultando y mostrando la visual que nosotros queremos. Y esto es con un par de líneas de código que ahí se ven y aquí podemos ir saltando una tras otra. Entonces, voy a mover todo esto. Podemos obviamente agregar más visuales. Voy a conectar. Y esto es importante porque actualmente están todas visibles. Voy a poner más, 5, 6. Sí, están todas. ¿Qué va a pasar? El sistema aún no reconoce las 5, están todas activadas. Y cuando abran el proyecto les va a pasar lo mismo, que a lo mejor si guardan esto con estas 3 visuales abiertas y presionan 1, no se van a ocultar. Y es porque tenemos que pasar por todas estas visuales por tecla. En contra de esta técnica. Pero si pasan presión 1, 2, 3, 4, 5, 6, después ya el sistema reconoce y guarda bien esa memoria. ¿Se puede mejorar? Sí, hay que crear quizá un sistema más inteligente de que reconozca cuál fue la última visual que yo abrí y la guarde en un archivo externo quizás y después la pueda utilizar. Pero de forma sencilla podemos ver y empezar a agregar más visuales. Entonces, otra forma de presionar es tener el teclado para los shows en vivo es mediante un MIDI in. Y lo bueno que es simplemente toman aquí, conectan acá y ya el sistema les reconoce qué tecla presionaron. Aquí, como les muestro, saltan una y otra vez por el infinito de las teclas. En el futuro les quiero mostrar cómo poder crear un sistema más complejo. Perdón, copio estos 3, solamente 2. Por ejemplo, importante esto, agregar todo esto a un switch. Agrego un siphon, perdón. Tiene que ser un switch. ¿Y cómo hacer esta transición en blending? Vamos a ver el switch, no la visual que está a la derecha, importante. Activar el blending y poder hacer una transición de la visual 1 y 2. Entonces para eso hay que hacer un sistema un poquito más complejo, pero un poquito más de código para ir cargando, decir, quiero cargar la visual 1, pum, quiero cargar la visual 2, transición. Y así sucesivamente ir cargando sus visuales sin tener problemas. Entonces, bueno, esa es la técnica. Este es el desde de cómo pueden ir controlando sus visuales. Obviamente hay cosas mejores, pero yo creo que esta les va a permitir salir. Para mí es la solución rápida. Esta es la solución que uso de repente en los en vivos, porque es rápida, sencilla. Puedo colocar muchas visuales y el computador no me explota. Entonces, recuerden, aquí está el código. Pueden abrirlo donde ustedes quieran. Les va a funcionar. Y ese es el tutorial. Espero que les haya gustado y los veo en el siguiente video. Chao.